buenos días, si os parece empezamos. ¿Por qué? Porque entre otras cosas el secretario general siempre va con prisa, aunque está muy agradable aquí sentado con nosotros, que le encanta todas estas cosas. Y sé que la concejala también está tarea ella y más de uno también tenéis cosas que hacer, sobre todo los que el jefe de estudio y el director del centro Maravilla. Bueno, pues daros las gracias a todos los que estáis aquí en el día de hoy. Y, como no, a nuestro secretario general de Cultura, Francisco Palomino, darle también las gracias a Alba, concejala de Cultura. El alcalde se ha disculpado porque no puede estar el día de hoy. Pedí también disculpas, estaba aquí con nosotros Emilio Jiménez, de la Fundación CB, que es también patrono nuestro del museo, pero vamos, ahora cuestión de media hora me ha llamado que es imposible porque le ha surgido un problema en la roca. Comentaros que, bueno, cómo nace. En 2014 presentamos el primer libro sobre la pieza del mes y ahora lo que hacemos es presentar pues, este segundo libro que abarca de 2014 a 2023. La actividad cobró vida en el año 2004 y cumplimos ahora 20 años. Aquí y en el otro libro hay 120 más 120, 240 piezas, pero es que de esas un número insignificante para lo que hay en el museo. Alonso lo sabe, que ha visto mucho y ha catalogado, sobre todo de arqueología. Para que os hagáis una idea, en el museo lo que es expuesto al público hay unas 5.100, pero en almacén hay 10.500. Nos acaba de entrar una donación también de farmacia de unas 120 cajas. Aproximadamente, pues no lo sé, pero echarle del orden de unas 500 a 600 piezas. Trabajo para una señora y con servidor. Y esperemos que salga algo muy interesante de ahí, sobre todo una exposición temporal para ir moviendo por el pueblo. Con la pieza del mes, luego lo explicará mi compañera con el libro, lo que queremos sacar a relucir pues son esas piezas que la inmensa mayoría de las veces no exponemos y que están o bien en una sala pero escondidas, que no se aprecia bien, o bien que se encuentran en el almacén. Decía Alfonso Franco Silva, los que somos de Olivenza lo conocimos, él ya muerto, que Olivenza siempre ha sido un pueblo afortunado por muchas razones. Y bueno, una de ellas es por el patrimonio que tenemos, un patrimonio material e inmaterial único, un patrimonio en el que se mezcla tanto lo que es la cultura portuguesa, la cultura hispana, y no olvidemos la cultura judía, que todavía falta por investigar, y hay muchísimas cosas del mundo judío aquí en Olivenza. Añado también a lo que decía Alfonso Franco, pues aparte de ese patrimonio que tenemos, pues Olivenza es especial por este museo que tiene. Un museo que no solamente emociona al visitante, sino es un importante difusor de cultura. No solamente a nivel de los llanos de Olivenza y Mancomunidad, el año pasado nos han solicitado las exposiciones, incluso de Cáceres, no me acuerdo de de la zona del Bar, el Valle del Ambro. No me acuerdo el pueblo. Segura de Toro. ¿Cómo? Segura de Toro. Segura de Toro. Pues en Segura de Toro nos solicitaron y ha estado una exposición de juguetería y ha sido visitada por más de 2.000 personas en 2 semanas, en cuestión de 2 semanas. Lo que da cuenta de lo importante que es no solamente la labor de difusión del museo, sino también de investigación. Y esa labor de investigación, pues, lo podéis ver en todos los convenios que tenemos firmados con otros museos, con la universidad, con ayuntamientos, asociaciones. Y es una pena porque no la veo por aquí, pero también con Serafina, que lleva Casa Residencial, y con su directora tenemos un proyecto de reminiscencias, un proyecto interesantísimo que aquellas personas que tienen Alzheimer, Parkinson y demencia, pues le ponemos en contacto con la pieza. Yo creo que te lo he comentado, Paco, la concejala sí lo conoce. Y ponemos en contacto con esa pieza del museo, y si vieras los recuerdos que les trae, ese patrimonio no material sino inmaterial que tienen en la cabeza, y nosotros que vamos rescatando de ahí sus recuerdos, sus adivinanzas, sus leyendas, sus historias, todo eso lo tenemos condensado, poco a poco lo vamos condensando en un pen. No me quiero olvidar, tú lo sabes muy bien que trabajas con ellos, el trabajo tan ímprobo que realiza la Fundación Extremeña de la Cultura. Si no fuera por la Fundación Extremeña de la Cultura,
Ni esta señora y sobre todo yo tendríamos el tiempo suficiente para estar investigando y haciendo este libro. Ellos se encargan de lo que es la parte económica, la parte burocrática, las licitaciones, que nos duelen de cabeza y gracias a ellos los conseguimos sacar para adelante. Nos descargan de trabajo para realizar nosotros todo lo que tenemos aquí y hacemos aquí. Por último, pues agradecer a la Diputación Provincial de Badajoz el haber hecho posible la publicación de este libro a través de su imprenta. Como no, a la Junta de Extremadura, al excelentísimo Ayuntamiento de Olivenza, Fundación CB, por hacer posible que este museo siga funcionando y sea un importante referente cultural. Yo sin más le paso la palabra a mi compañera Teresa para que nos explique un poco cómo hacemos el libro de la pieza del mes. Muchas gracias. Buenas tardes, ya. Gracias por venir. Y aquí estamos una vez más, 10 años después del primer libro. Llevamos ya 20 años, mentira. El libro, pues bueno, los que tenéis el libro primero, la línea es la misma. Es una introducción, hay una página en la que se indica el año y el mes, las piezas del mes correspondiente a ese año, y a continuación hay una imagen como una ficha técnica con su nombre, el número de registro, la CE. A lo mejor hay mucha gente que no sabe lo que significa, que es colección estable, es decir, que es estable, que es nuestra, que es del museo, que no es depósito. Si fuera un depósito sería DE. Las medidas, el año de donación y la ubicación actual en el momento de hacer el libro. Al final a continuación está el texto que hemos investigado para ampliar un poquito esta información, y al final pues hay un índice general por si se quiere hacer una búsqueda de alguna pieza determinada para que se haga con más facilidad. Eso es el libro, no es más, es muy simple, como podéis ver. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Me pregunta mucha gente, y muy a menudo, qué criterios seguimos a la hora de elegir la pieza del mes. Y la verdad es que muchas veces no sé qué contestarles, porque no hay un criterio. Pues mira, nos parece interesante esta pieza que ha entrado ayer, pues vamos a investigar sobre ella. Que nos coincida a lo mejor con un mes de un santo determinado, o por el tema, por ejemplo, en noviembre del luto, o por Santa Cecilia un instrumento musical, o en enero un juguete. Sí, no seguimos un criterio. Sí, a lo mejor algunos determinados meses hay algo así como más concreto, pero buscamos que la pieza nos diga algo, ¿sí? Sacarle todo el jugo que se pueda a esa pieza, exprimirla bien. Y no es lo mismo poner un plato, por ejemplo, que poner un pasiotribo de Tarnier, que ahora explicaremos qué significa y qué es eso. O sea, son piezas que te cuentan muchas cosas y que te hablan. Un plato sí, es un plato, pero tampoco te dice mucho, ¿no? Entonces es exprimirlo, y creemos que es la mejor manera de construir nuestro presente y nuestro futuro. Y hay que conocer el pasado para preservarlo y divulgarlo, sobre todo. Con estos libros también lo que queremos hacer es un homenaje, pues, a esa gente que lo fabricó, los construyó, a la gente que los utilizó. Mi cabeza da siempre muchas vueltas cuando cae una pieza en mis manos. Soy muy de darle vueltas a las cosas. Entonces, siempre pienso, ¿quién te habrá tocado? ¿Quién te habrá usado? ¿Quién te habrá hecho? Y yo, que he donado piezas de mi familia aquí al museo, me parece mentira que el carnet de mi padre de caza esté formando parte de las piezas del museo, o que los gemelos de mi abuelo estén formando parte de las piezas del museo, o títulos de nichos de mi bisabuelo. O sea, algo que en aquel momento sería impensable. Como si nuestras piezas ahora mismo, tú piensas en que una pieza tuya pueda ser el día de mañana pieza de museo. O sea, no sé, mi cabeza siempre va volando. Entonces es un homenaje pues, a todas estas personas que las han utilizado. Cuando ves una hoz
dice, madre mía, cuánto sudor habrá provocado esta pieza al jornalero que la utilizó. ¿Quién jugó con esta muñeca? ¿O quién jugó con este triciclo? No sé, es que este libro te da... ¿Quién llevó ese ídolo oculado hace 5.000 ¿Quién años? llevó ese ídolo oculado? En fin, esa es la historia de este libro y esperemos que disfrutéis con él, que aprendáis mucho, sobre todo. Creo que sí. Siempre el primero estuvo bien, fue bonito, pero yo creo que este es mejor todavía. Creo que es más bonito, tiene piezas más selectas, digamos. Aquello era todavía, estábamos empezando, pero tiene piezas más selectas y muy interesantes. Así que a disfrutarlo. Yo sin más le paso la palabra. Han llegado las dos, ya que sepáis que os he mencionado. Perdón. Ella será fina. Ella la directora. Vale, entonces, y con ellas que teníamos el programa de reminiscencia. Llevamos ya desde el 2013. 13. 11 años ya. ¿Positivo o no positivo? Hombre, demasiado positivo, diría yo, emocionante. Qué bueno. Bueno, yo sin más le paso la palabra a Alba, ¿de acuerdo? Bueno, pues buenos días, agradeceros la asistencia, agradecer también la presencia del secretario general de Cultura, agradecerle a María Teresa y a Miguel Ángel su trabajo, como cada vez que vengo por aquí es digno de reconocimiento, ¿no? Y haciendo un poco alusión a lo que hablaba Miguel Ángel, que tenemos una suerte y un privilegio en Olivenza de contar con tanto patrimonio, ya no solo material, sino también inmaterial, que se refleja en la cultura de las calles, se refleja en los edificios, en nuestra habla en general. Y también disponemos, que a veces no se menciona tanto, de un gran patrimonio humano, ¿vale? Y un ejemplo de ello, aquí presente Miguel Ángel, que refleja y plasma con su escritura la historia de Olivenza en tantos libros y en tantas obras. Una historia que está muy relacionada con este museo, la forma de vivir de los oliventinos y de las oliventinas de principios y mediados del siglo pasado, que está en cada una de sus salas y eso gracias a todos los utensilios, como bien decía María Teresa, que donan las familias oliventinas y que por suerte podemos disfrutarlo hoy en día aquí. Y también hablando de patrimonio humano, no se me puede olvidar mencionar a Paco Mantequilla, a González Santana, que fue recogiendo, recopilando y ordenando todo por este inmenso edificio que a día de hoy es considerado el mejor museo etnográfico de Extremadura. Este libro que hoy presentamos es una muestra de ello, de piezas recopiladas con una historia detrás, piezas que desde el museo han considerado objetos a visitar en el mes. En esta segunda edición de 10 años de la pieza del mes, que en realidad son 20, como bien mencionaba, porque ya la primera edición fue 2003, 2013, si no me equivoco, 2004. o sea, 2004, 2013. si no me equivoco. Podemos encontrar desde morteros para medicamentos hasta pasaportes de 1926, puede ser la fecha aproximadamente, algo, entre otras muchas cosas, ¿no? Desde el Ayuntamiento de Olivenza, como no podía ser de otra forma, y me reitero, agradecemos a Miguel Ángel, a María Teresa, a todos los trabajadores de este museo, la gran labor, el grandísimo trabajo que hacéis, y es un verdadero orgullo porque al final, como bien he dicho, podemos considerar este museo el mejor museo etnográfico de Extremadura, y eso puede generar cierta envidia sana a otros museos de por aquí y a otros pueblos que no cuentan con ello. Muchas gracias. 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 Yo sin más le paso la palabra al secretario general de Cultura y luego nos vayáis porque nos lo vamos a presentar. Pues invitamos a una tecla cada uno y entonces luego os presentamos algunas, no todas las piezas que tenemos ahí, pero algunas de las que forman parte del libro. ¿De acuerdo? Muy bien, Miguel Ángel, muchas gracias. Buenos días.
Olivenza ni al museo, pero sí la primera vez que vengo como secretario general de Cultura, así que bueno, tenía ya ganas de venir porque soy muy activo, tenéis muchos eventos y no había podido acudir todavía. Muchas gracias por la presentación, Alba, Teresa. Es verdad, tenemos la suerte de tener este museo. Es cierto que es una gran suerte, pero no solamente para Olivenza, sino para todos los extremeños, porque seguimos haciendo cultura cada uno en su localidad, cada uno en su espacio, pero al final nos beneficia, cualquier cosa que hacemos en Extremadura nos beneficia a todos y nos muestra como extremeños y como extremeñas y lo que somos, ¿no? Y en este caso, bueno, pues lo que hemos sido y eso que tú decías del pasaporte o las gafas que tenemos exportadas o bueno, pues todo lo que recoge un museo etnográfico, que como bien ha dicho Miguel Ángel es mucho, y yo que tengo la responsabilidad de museos, de los 3 museos directos que gestionamos desde la Junta, os aseguro que es muchísimo la pieza que nos entran en depósito en cada uno de ellos. Y ahora más con todo el movimiento de tierras que está habiendo, con todas las placas solares, etcétera, etcétera, donde a poco que excavan es raro que no encuentren algún yacimiento y lógicamente pues hay que hacer un seguimiento del mismo desde la Dirección General de Patrimonio y después pues depositar en el museo de referencia aquello que allí se encuentra. Pero un museo no es solamente un depositario, un museo también expone. Es verdad que el discurso expositivo cada vez está variando y cambiando y le estamos dando vueltas y no se expone ahora mismo igual que hace 30, 40 o 50 años. De hecho, bueno, pues ya le estamos dando vueltas nosotros en nuestros museos para ver ese discurso expositivo. Pero me consta también, y esto lo conozco de primera mano, como bien sabe Miguel Ángel, que el Museo de Olivenza no se queda solamente aquí, sino que se proyecta, yo lo han comentado, con todas esas actividades, todas esas exposiciones que salen a los centros escolares de alrededor, donde bueno, pues llega esa cultura, ese museo y esas piezas que tenéis. Y la verdad es que, y lo digo de primera mano, como ya he dicho, y lo sé bien, es magnífico porque llegar a los chavales y que ellos lo vean, esas exposiciones tan didácticas, la verdad es que es un lujo. Y luego está el tema de investigación, que bueno, me alegra que en ese caso la Fundación Extremeña de la Cultura, a través del personal, sobre todo de administración, os ayude tanto y os podéis dedicar a lo realmente, entre comillas, importante, que es sacar a la luz todas esas piezas. Y fijaros, hay 10 años de investigación aquí detrás. Es que se resume en un libro, parece, bueno, esto, ¿no? Nos vamos a Google y buscamos piezas y ya está. No, hay un trabajo de catalogación, hay un trabajo de búsqueda, me imagino, de fuentes, de ver la historia, de ver la importancia y después de ser capaz de plasmarlo en un libro de estas características. Así es que espero que dentro de 10 años volváis a presentar otro libro, seguramente yo no estaré aquí, ¿vale? Pero espero estar ahí escuchando esa presentación y lo que sí os animo a que sigáis con tan buen trabajo y haciéndonos disfrutar como así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Y yo, si os parece, lo que mi compañero y yo simplemente os presentamos una serie de piezas. Piezas muy curiosas. Yo soy muy breve, lo breve es igual 2 veces bueno. Esto es una cartilla de racionamiento que Luis, está por ahí, la Asociación Hipocultura nos cedió. Las cartillas de racionamiento, lo tenéis aquí todo, luego lo podéis ver, y esas cartillas de racionamiento que arrancan en el 39, ¿no? Luego terminan en el año 52, una vez que ya prácticamente España pues empieza a relacionarse un poquito con el exterior y empiezan las buenas cosechas de cereal, de trigo. Pero es que es curiosísimo ver la cartilla de racionamiento. Había de 3 categorías, de primera, segunda, tercera. Yo no sé si alguno la ha visto, alguna persona mayor la ha visto, la vio y la usó, no la usó, pero su padre la pudo usar. Sí. Y esas cartillas de racionamiento, el racionamiento, ya digo, primera, segunda o tercera categoría,
pero lo más interesante son los productos que venían, tanto azúcar, harina, ¿no? Y bueno, los comestibles. ¿Qué se iba quitando? Se iba quitando el cupón. Bueno, tenéis en la primera página a la persona, siempre aparecía el varón, como la persona que tenía que ir a recoger a la Dirección General de Abastecimiento y Transporte. Y bueno, pues cada vez que iba allí se le retiraba el cupón de lo que fuera a coger, normalmente que cogía los productos esenciales. Aquí, por ejemplo, no aparece el pan, por lo tanto ya tendrían pan para tirar, pero sí que aparece el azúcar, que estaba muy restringida, y aparece bastante carne. Más cosas curiosas que tengáis, yo voy rápido y luego dejo a mi compañera que se enrolla más. Este es curiosísimo. Este es un libro que es un compendio de higiene hecho por un médico que su madre era de Olivenza, el apellido Vaz, os tiene que sonar un montón. Su madre era de Olivenza, su padre era militar, se conocieron en Olivenza, lo destinan a Santoña. Y él, bueno, nace en Santoña, pero se viene en 1818 aquí a Olivenza. Y bueno, en 1848-50 él ya era médico y bueno, empieza a investigar y empieza, fruto de su investigación, igual que nosotros, surge este librito en el año 1858. Y este librito es que no tiene desperdicio, ¿sabes? Y este librito de este médico, en la introducción dice: nótase en la educación del pueblo un vacío inmenso, origen de grandes males, tanto físicos como morales, la causa principal de los vicios y de la miseria que afligen a la sociedad. Y empiezan a decirte un montón de cosas, pero recojo algunas. Perjudica de noche las flores en los dormitorios, digo porque tengáis cuidado, porque con flores. Y las que tienen un olor muy penetrante dan dolor de cabeza a las personas nerviosas. Así que ya sabes, Serafina. Ciérrense a la caída de la tarde las ventanas que caen a las grandes arboledas y no se tenga la mala costumbre de pasear de noche en los jardines. Esa es una de las sentencias que pone. Luego otra dice: la boca se lavará después de cada comida con agua sola o mezclada con vino, y el sarro se ha de quitar frotando los dientes con polvo muy fino de carbón de sarmiento o de otro vegetal, valiéndose siempre del dedo, de un trapo o de una esponja, pero nunca de cepillos fuertes que lastiman la encía. Y este para los que dormimos poco. La necesidad de dormir es más apremiante aún que la de alimentarse, pero el sueño excesivo debilita la fuerza, entorpece los sentidos. Todas las funciones del cuerpo se desempeñan mal, las digestiones se hacen difíciles, la memoria se embota, la imaginación se oscurece. El hombre dormilón, no dice la mujer, dice el hombre, el hombre dormilón se vuelve imbécil. Solo dices. Y luego esto pues va relacionado con los que estamos mucho tiempo y pasamos mucho tiempo sentados. Dice: el ejercicio, tened en cuenta que esto es fruto de su sentencia 1858. Y dice: el ejercicio moderado y al aire libre despierta el apetito y facilita la digestión. Así es que los labradores y artesanos se sientan siempre a la mesa con hambre, y aunque usan alimentos toscos o mal condimentados, lo digieren mejor y están más robustos que los literatos y de vida sedentaria, a pesar de alimentarse estos con manjares más delicados. Así que ya sabéis lo que hay que hacer. Es una joya el libro. El libro es una joya, de verdad. No paso a explicaros todo lo demás, porque si no, mi compañera no se enrolla. Ay, ya tengo el baño. Da igual. Esto es un taladro. Esto es un taladro. Esto simplemente se le daba vuelta, y luego lo único que se hacía era soltarlo y con la punta taladraba lo que era la cerámica y se le ponía una grapa, una laña, nosotros llamamos laña, ¿de acuerdo? Y esto era muy usado en Olivenza y en la zona de la Raya por los gitanos portugueses, los ciganos portugueses, los gitanos portugueses utilizaban muchísimo esto. Y aquí en Olivenza se asientan muchísimos gitanos. No solamente se dedicaban a la venta de animales, sino también a esto. Es curiosísimo. Y luego, pues esta, disfruta con ella. Me lo llevo. No te lo lleva. Esta que tenéis aquí, tocadla. Bueno, la toca primero una antigua alumna mía, ¿eh? Tocadla. Tiene ojos, boca. Esa es un ídolo oculado. Un
Un ídolo oculado que tiene ya aproximadamente 5.000 años de historia. Tú lo sabes más que yo. 5.000 años. Os digo dónde fue localizado. Hablaba antes el secretario general de que se están haciendo muchos movimientos de tierra. Bueno, pues digo dónde fue localizado. Fuente de la Rana. Carretera Santo Domingo, San Benito, carretera San Benito, se han hecho unos edificios. Esos edificios todos, cuando hay un movimiento de tierra, lo que has dicho tú, ha empezado a salir muchísimos restos. ¿Sabes? Y entre esos restos ha salido eso, que es para mí lo más apreciado, pero salió muchísima cerámica. ¿Qué ocurrió? Que se callaron como puntos suspensivos y empezaron a construir. Pero claro, pensad que tenéis el arroyo, tenéis mucha agua, el pueblo se asienta donde hay agua. Y ahí ha salido muchísimo material, entre ellos esa piedra, ese ídolo oculado. Que si os dais cuenta, pues tiene la ceja, tiene el iris, y después, pues si le dais la vuelta por detrás no se habéis dado cuenta, pero tiene las orejas y tiene el pelo largo. Pero todo eso, si lo vais tocando, lo vais observando y lo vais viendo. Hay que tocarlo, hay que tocarlo. La gente con Alzheimer, Parkinson y demencia que te lleva con un disfrutan los recuerdos que tenemos, ¿sí o no? En fin, yo no enrollo más y os dejo con mi compañera que tiene muchas cosas que contar. Bueno, yo voy a coger la joya de la corona del museo. Para los enfermeros y eso a lo mejor les suena, Mariano. Me sonará, pero como no lo veo. Mirad, esto es, digamos, sin duda la pieza más macabra del museo. Eso está claro. Puede que incluso de la historia de la medicina, me atrevería a decir. Antiguamente, en el siglo XIX, los partos eran complicados. Los ginecólogos tenían que hacer verdaderas hazañas para... Pero no digas si sabe lo que es, no lo digas. Sí. Sabe, claro que sabe, es que es enfermero. Entonces tenían que hacer verdaderas hazañas para llevar a cabo un parto. ¿Qué pasaba? Que había mucha mortandad de mujeres, de fetos, en fin. Entonces, una de las posibilidades que podía pasar era que el feto muriera. La cesárea era como una condena a muerte. Hacer una cesárea porque no había ni los medios higiénicos ni la farmacología que hay ahora. Entonces había que extraer el feto de alguna manera para que no peligrara la vida de la madre. Entonces, estos son tres ramas que se separan. La primera que se metía era la del medio, la lanceta, y pinchaba el cráneo, sí, Serafina, sí. Pinchaba el cráneo del feto. Y una vez que tenía pinchado el cráneo, metía otro brazo, lo enganchaba, luego metía el otro, hacía así. Y el cráneo se reducía. Y una vez que se reducía, pues ya se tiraba. ¿Cuál era el riesgo para la madre? Pues que los huesitos pudieran hacer cortes en las arterias y en todo lo que pillaba, pudiendo peligrar también la vida de la madre. O sea, se intenta salvar a la madre, pero no siempre se conseguía. ¿Es macabro o no? Pero es precioso. A mí me encanta. ¿Y salvó vidas? ¿Qué? ¿Y salvó vidas? Sí. Cuando yo toco esas cosas, ¿no pensáis que ha podido... ¿Cuántos...? Esa pieza tiene espíritu. ¿Verdad? ¿Y dónde la conseguisteis? Es una donación De un médico, de ginecólogos, normalmente. Pero Liventino de aquí. No. No. Pensad que las piezas de museo no solamente las donan a Liventino. Muchas de las personas que vienen aquí se quedan enamoradas del museo y dicen, ¿qué hago yo con esta pieza que era de mi abuelo, de mi padre? Por ejemplo, la de farmacia que nos ha llegado es de su bisabuelo, o sea, arranca de 1830 el material que tenemos. Y viene de Bilbao. A ver, ¿esto sabéis lo que es? Marianito. Algo de la madre. No lo veo, Si no lo ves, Sí, es un estetoscopio. Mirad, es una pieza también muy, muy sencilla y que se ha estado utilizando hasta hace poco, en el siglo pasado.
Y es una modificación de otro aparato que se inventó en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, a ver que vean la chuleta, fue en el siglo XIX. Este se llama de Pinar, porque lo inventó Pinar, pero fue una modificación de otro, del ENEC, francés también, que tenía, que es que es muy curiosa la historia, tenía que ocultar el corazón de una mujer, pero resulta que la mujer tenía los pechos bastante grandes, entonces no podía. ¿Y qué hizo? Pues enrolló un folio y así ya oía perfectamente. Ahí nació el estetoscopio. Es decir, sí. Esto fue una modificación de Pinar, que estaba muy comprometido con las gestantes de pocos recursos económicos y muy sensibilizado con las muertes infantiles y del feto y tal. Y entonces inventó esto, lo amplió para poder escuchar el latido del feto. Se llama también fetoscopio. Fetoscopio, no, eso no lo Es conocía. un nombre que yo no conocía. Eso No lo conocía porque yo. me parecía incluso que no podía ser real, ¿no? Sí. O sea, Bueno, y el... De aquí no sale nadie, ¿eh? Ah, está buen mal. Aquí, otra joya de la corona, que es mi Mariquita Pérez, porque yo le llamo mi Mariquita Pérez. Esta muñeca era la muñeca más famosa de los años 40-50. Eran las muñecas de la gente adinerada, porque mientras que un pepón normal costaba 5 pesetas, la muñeca costaba 100 pesetas y a lo mejor el sueldo era de 250 pesetas. Entonces, no todo el mundo tenía acceso a ella. ¿Cómo surgió la Mariquita Pérez? Se estuvo fabricando durante 35 años, desde el año 40 hasta el 70 y algo. Y tiene varias épocas, según la moda de la época, según el avance de los materiales. Esta corresponde a la tercera época, del 43 al 53. Y se compone, pues, lo que veis, el pelo es natural, tiene los ojos durmientes de cristal, las primeras eran con ojo fijo, las pestañas, las cejas son de aerógrafo, es decir, están pintadas, las pestañas de arriba son naturales, las de abajo son pintadas, y luego un detalle muy curioso, que tiene la boca abierta y se le ven los dientes, que en las otras normalmente es cerrada. El traje es original, los zapatos son originales también. ¿Y cómo surgió esta mujercita? Pues una mujer llamada Leonor de Coelho, que era de Portugal y estaba viviendo en San Sebastián durante la Guerra Civil, vio jugando a la niña en la playa, su hija, tenía una hija pequeña, y cuando la vio jugando empezó a maquinar y a pensar que podía inventar o crear una muñeca como su niña y las vestía iguales, y así lo hizo. Empezó a buscar financiación y que la ayudaran y tal, y esto llegó a ser todo un movimiento. En Madrid hubo varias tiendas, tenían arriba la tienda y abajo el taller de costura, y las niñas se vestían como su muñeca, se vestían iguales. Tenía familia, tenía amigos, tenía un amplio ropero, complementos. Se hacían programas de radio en los que se hablaba de la Mariquita Pérez, se hacían cuentos, todo eso. O sea, fue un movimiento en esa fecha muy importante. ¿Qué más os cuento? Llegó al 35 museo, años de fabricación. llegó al museo, pregunta aquí cómo llegó al museo, porque llegó en un estado de... Al museo llegó con los ojos hundidos, daba un poquito de miedo. Y entonces nos pusimos en contacto con una restauradora de Sevilla, que es coleccionista de muñecas, que tiene una colección maravillosa, y ella nos la restauró, los ojos, y ha quedado bastante bueno. Nos la peinó, nos la preparó, y ha quedado muy bonita. Yo le tengo mucho cariño, ¿verdad? La pena que tengo es que solo tengamos una, que no nos donen más Mariquitas Pérez. Si conocéis a alguien, esto ha sido una donación de aquí, de Olivenza. Sí,
Cándido, ¿cómo se llama? Cándido Dalano. Cándido Dalano. Dalano. Cándido Dalano. Rosa Piri. Pues esa señora, con toda su ropa que hizo ella, le hizo a la muñeca, incluso zapatitos de ganchillo y todo eso, no lo ha donado. Ah, sí, lo pone, no, lo donan el nombre. A ver, esto es súper interesante. Os dais cuenta que para ella es todo súper interesante. Hacer una pieza de menos de al tiempo que trabajar. Os lo paso y lo veis. Serán pendientes, ¿no? Tú también tienes que saber. A ver, Rosy. De bolillo. Vosotros podéis decir lo que queráis. Exacto. No sé, algún instrumento musical que dice, no, Eso de cantar no canta nada. algo de sonar, no. Tampoco. Son ¿Qué? dos. No te preocupes, lo ponemos. ¿Son individuales o...? Individuales. Ah, vale. No, vamos a ver. Se llama tallos de laminaria o tallos dilatadores. Es decir, tallos de laminaria o tallos dilatadores. Como todos sabemos ya, más o menos, yo creo que todo el mundo sabe que cuando se va a dar a luz hay que dilatar 10 centímetros, que hay veces que no se consigue. Entonces, en la antigüedad, antes, no había la farmacología que hay ahora para dilatar, la oxitocina y todas esas cosas. Entonces, se utilizaban los tallos dilatadores para hacer esa función. Os explico cómo. ¿A que parece madera? No es madera. No es madera, son algas de laminaria desecadas y prensadas. De manera que en contacto con las secreciones uterinas se expanden, la misma función que un tallo. Se expanden, claro, es que es lo mismo. Y la función es la misma y dilata. Entonces lo mismo se usaba para dilatar en el parto o incluso para practicar abortos. ¿Vale? Y... Llegó, ahora, el año pasado, puso aquí en Carna, no me acuerdo el apellido, las telas que puso. Y ella es médico ginecóloga y empezó como médico ginecóloga y ahora se dedica sobre todo a pacientes terminales. Ella tiene 75 años y sigue trabajando con esos pacientes terminales, que fueron los que le inspiraron la idea de hacer todo lo que es las telas. Sí, eso. Bueno, pues ella nada más verlo dice, anda, pero si esto lo sé yo nada más empezar en el servicio de ginecología. Ella tiene ahora mismo 75 años y todavía dice que lo usó el primer año. Sí que sí. Bueno, sorprendidos. Y sorprendidas, perdón. Esto es una prensa de tapones de corcho. ¿Vale? Se calentaba el tapón de corcho. A ver, los botecitos estos de farmacias que vienen con el tapón, que parece que lo han metido ahí, pues esto se calentaba, se metía aquí, se presionaba y se reducía inmediatamente, se colocaba en los botes de farmacia. Lo mismo para un bote de farmacia que para una botella, que lo mismo se usaba a lo mejor en un laboratorio que en una bodega. ¿Sabes? Hay algunos muy bonitos con forma de lagarto, con distintos grosores para los distintos tapones. Esta pieza llegó hace poquito también. Viene de la farmacia. Esta pieza viene de la farmacia de Dolores Arroba. Lola Arroba, la donó, pero la tenía allí de Carlos Gómez. O sea que todavía tiene su mérito también. Bueno, y por último queda el bidet. El bidet. Un bidet portátil.
A ver, mira, es que es muy curiosa la historia del bidet. Bidet viene del francés bidet, que significa caballo de paseo, que utilizaban los niños y las personas nobles. Caballito, a horcajadas y el bidet, cómo se coloca la gente, ¿no? No hace falta que lo escenifique. Entonces, su función principal es la higiene, como todos sabemos. Pero, antiguamente, muy antiguamente, lo utilizaban como método anticonceptivo. Porque pensaban que después de las relaciones sexuales, lavándose, no se quedaban embarazadas. ¿Entendéis? Era un artilugio muy utilizado por las prostitutas, que luego también lo empezaron a usar las nobles. Entonces pensaban que si tenían un amante, no se quedaban embarazadas. Y también pensaban que su marido, si tenía un amante, le podía pegar una enfermedad y lavándose tampoco, o sea, eso. La educación sexual, así es. El librito también te habla de educación sexual ahí. Entonces, también para aliviar los dolores de cuando cabalgan, cuando van caballo y ya. Es que es una historia muy curiosa porque no solamente sirve para... También era un método anticonceptivo en su momento. Y Bueno, pues nosotros daros las gracias por estar aquí, darle las gracias a la concejala de Cultura Alba, darle las gracias también a Paco, muchas gracias. Invitaros al próximo que vamos a presentar el día 22 de mayo, que es... no, 17. 17, ya tengo en cabeza. Creo que El 17 17 de mayo, que es... Viernes. Es un viernes que es único, un libro sobre cerámica, toda la cerámica que tenemos en el museo, tenemos más de 1500 piezas y ahí estamos recopilando todas las piezas, el libro ya está en imprenta, es un libro magnífico, un trabajo de investigación de 3 años y os puedo decir que os va a encantar, junto con la exposición. Y luego, ¿qué pretendemos? Pues lo que te comentaba, esa exposición intentamos ver por los demás museos, junto con el librito. El libro es un catálogo, ya conocéis la cerámica de Olivenza, es especial y es peculiar, fruto de haber estudiado en Mafra, los ceramistas oliventinos, y no os doy más pistas, simplemente invito el día 17, estará el libro, estará la exposición, invito al secretario, invito a la concejala, a todos, a que estéis presentes, y se os regala el libro. ¿De acuerdo? Nada, muchísimas gracias.